siendo estas, les quede bien, bien claro, ¿no? La integración por sustitución es una buena herramienta que nos ayuda. Después veremos la integral por partes, la, este, la integral por partes, la integral de sustitución trigonométrica y hay otra que ahora no la recuerdo. Sí saben cuál es la integral por partes, ¿no? ¿A poco no saben de un día vi una vaca vestida de uniforme? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Esa es la fórmula de la integral por partes. ¿A poco no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Si te acuerdas que un día viste una vaca vestida de uniforme, ya sabes cuál es la fórmula de la integral por partes. ¿Está claro? Pero hoy no veremos integral por partes. Nada más me acordé ahorita de la vaca vestida de uniforme. Pero bueno. Vamos a la página. Vamos a hacer el ejercicio 36. 36 de la página 238, ¿de acuerdo? La fotografía, no sé qué fotografía sea, pero bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner la integral del seno del seno. No, ok, del seno. Estoy yo viendo el 38, perdón. La 36 es la integral, igual es un quebrado, pero es 2 más logaritmo natural de x sobre x de x. ¿De acuerdo? 2 más logaritmo natural de x entre x de x. ¿Cómo hacemos esto? Si se fijan, yo podría partirlo, ¿de acuerdo? Y poner el quebrado, ponerlo como la integral de 2 entre x más la integral de x más la integral del logaritmo natural de x de x. Podría hacerlo, ¿no? Y no saldría mal. Pero para irnos habituando y espero que sí, se cansen de hacer sustituciones, pero podemos hacerlo por sustitución. Si u es igual a 2 más logaritmo natural de x, ¿quién es du? Du, esta es una constante, 2, su derivada es 0. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x de x. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, se parece ya mucho, ¿no? Entonces esto es igual a la integral de 2 más logaritmo natural de x, 1 entre x de x. ¿A poco no? ¿De acuerdo? De x es este mismo de aquí. Este 1 entre x solamente lo puse aparte, pues para que sea obvio que es la regla, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la integral? Pues en lugar de poner 2 más, pues pongo u. De u directamente. ¿Por qué de u? Pues porque ya 1 entre x por dx es este de aquí, ya no tengo que hacer gran cosa, ¿no? Y la integral de u es u cuadrada sobre 2 más una constante. Ahora, u cuadrada, pues lo único que me resta hacer es sustituir 2 más logaritmo natural de x sobre 2 más una constante. Y llegando aquí, pues ya cabe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todo está bien? Sí, profesor. Yo creo que terminando la pandemia, se los iba a decir hace un momento, terminando la pandemia, terminando el sexenio de nuestro presidente, si se meta profeta, la va a hacer, pero re bien, ¿eh? O sea, él auguró que ya Profe, íbamos. Mande, dime. yo tengo una duda al final, no puse atención al final y
Ajá. No sé si le faltó o cómo quitó el cuadrado de U. Tienes toda la razón, hijo. Ok, Logaritmo natural al gracias, profe. cuadrado. No, no, gracias a ti. Gracias a ti porque me has hecho recordar eso. Es 2 más logaritmo natural al cuadrado, porque es u cuadrada. ¿De acuerdo? Y yo solamente había puesto u. ¿Está bien? Bueno, ya me cortaste la crítica al peje del día de hoy. Ya, de repente me la paso criticando al presidente, pero creo que es porque tengo una fijación por criticar a todo mundo. No solo al peje, ¿eh? Lo que se me hace notable fue algo que yo noté, valga la redundancia, coseno de AX de X. Fue algo que yo noté de repente eh, cuando yo estaba en los movimientos de oposición, les estoy hablando de los noventas, a finales de los ochentas, noventas, los que estábamos en contra del gobierno teníamos mala fama, ¿no? Solo éramos unos revoltosos, unos mugrosos y no estábamos de acuerdo, no sé qué. Pero en el 2005 dejé el país para ir a estudiar el doctorado a Barcelona y de repente cuando empezaron a llegar chicos por ahí del 2010, yo creo, 2010, 2011, me di cuenta que había un pequeño cambio. Había chicos que cuando de la misma extracción o carreras también, porque tiene que ver con carreras, ¿eh? Carreras similares a las que yo estudié, diferentes a las que yo estudié, más bien, no iguales, eh, que en mis tiempos no eran conscientes sociales, ahora ya según eran bien conscientes sociales, ¿no? Y de hecho más bien se me da, ¿no? Que pienso que más bien se hizo un socialmente correcto no ser ni del PRI ni del PAN, ¿no? Pero una cosa es que sea socialmente correcto no serlo y otra cosa es que en realidad supieran cuál es el otro lado, ¿no? Pero es curioso, los tiempos cambian. U igual al seno de AX. ¿Por qué U igual al seno de AX? ¿Mm? Porque yo sé que la derivada del seno es el coseno. Entonces yo puedo decir, mira, U igual al seno de AX. ¿Quién es de U? Es la derivada del seno de X, que es coseno de AX. Como tengo AX, tengo que multiplicar por A, que es la derivada de este. ¿De acuerdo? De X. Y de esta manera, cuando yo como tengo coseno de AX de X, esta A la puedo pasar dividiendo. De U entre A igual a coseno de AX de X. Y ya tengo U, tengo DU, perdón, tengo coseno AX. ¿De acuerdo? AX de X. Y esto, pues yo puedo decir, esto va a ser igual. Ya no hago este paso como este de aquí, perdón, como lo hice, porque ya es directo esto de aquí. Esto es igual a la integral de U sobre A. ¿De acuerdo? Y lo mejor es que muchos amigos que yo tuve cuando estaba en esos líos, ahora son funcionarios del gobierno, ¿no? Y todo por lo que, en contra de lo que luchábamos, ahora lo hacen ellos, ¿no? Es un asco. Tengo esta A dividiendo, entonces estarán de acuerdo que esto es igual a la integral de 1 entre A, U de U. Y esto 1 entre A, como es una constante, lo puedo poner como 1 entre A de la integral de U de U. Esto puede ser igual, entonces, 1 entre A por U cuadrada sobre 2. Cierro aquí y pongo la constante hasta afuera, ¿eh? La podía haber puesto dentro, pero bueno. Esto es igual a 2A U cuadrada más la constante y
Entonces eso es igual a seno de AX al cuadrado sobre 2A. Y creo que no hay ningún signo, que me haya cargado. Eso sí, la constante, hay que ponerla por ahí. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando he puesto esto, después he pensado, oigan, ¿y es la única sustitución que puedo poner ahí? Este tipo de problemas me da chance de jugar un poco, y, y hacer, bueno, y hacer un poco de cambios. Fíjense, esta no es la única sustitución que puedo hacer. ¿Cuál es la otra sustitución que puedo hacer? La otra sustitución que puedo hacer, sigo con este problema, ¿eh? Sigo con el problema de la integral del seno de AX por coseno de AX de X. Pero ¿qué tal si ahora alguien dice, oye, ¿y por qué no hago V igual al coseno de AX? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, este me da chance de hacerlo, porque por lo siguiente, ¿quién sería la derivada de V? Sería igual a menos el seno de AX por A de X. La derivada del coseno de AX es menos el seno de AX. La derivada de AX es A por la regla de la cadena. Entonces, dV, esta A está multiplicando y tengo aquí seno de AX de X, pues le sobra el menos y le sobra el menos A. Entonces puedo poner que dV sobre menos A es igual al seno de AX de X. Aquí sí lo que voy a hacer es reescribir esto de esta manera. La integral del coseno de AX por el seno de AX de X. Coseno de AX es V, seno de AX de X es menos dV sobre A. Y esto va a ser igual a la integral de V por dV sobre menos A. ¿De acuerdo? De manera similar a esto, de manera similar aquí, ya no voy a hacer todos los pasos, pero esto va a ser igual a menos 1 entre A de la integral de V de V. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a menos 1 entre A, V cuadrada sobre 2, más una constante. Regreso a la sustitución, esto es menos 1 entre A, V al cuadrado por el coseno cuadrado de AX sobre 2. ¿De acuerdo? Menos 1 entre A, coseno de A cuadrado, más C, déjenme le pongo C', más C', solamente para no terminar con algo así. ¿Cuánto vale ahora esto? Esto es menos 1 entre A, ya lo voy a escribir todo como un quebradito aquí, menos 2A y arriba coseno cuadrado de AX, más una constante, prima. ¿De acuerdo? Ahora, llegando aquí, señores, pues yo ya acabé. Pregunta, ¿por qué no son iguales? No me equivoqué, ¿no? ¿Por qué no son iguales?
Me imagino que su gráfica sí ha de ser igual, ¿no? Podría ser, podría ser. Solo recuerden las constantes, ¿eh? ¿Qué les recuerda? A ver, díganme ustedes, ¿qué les recuerda seno de ax al cuadrado? Recuerden que este lo puedo escribir como seno cuadrado de ax sobre 2a más la constante. ¿Recuerdan la identidad trigonométrica? Hay una identidad trigonométrica que liga a coseno cuadrado de ax y seno cuadrado de ax, ¿no? ¿Cuál es? La identidad trigonométrica, creo que le llaman la identidad trigonométrica fundamental, dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, por favor, hagan lo siguiente. ¿Qué les parece si sustituyen coseno cuadrado de ax? De acuerdo a esta regla, coseno cuadrado de ax va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de ax. ¿De acuerdo? Vamos a sustituirlo aquí. Si yo sustituyo, esto va a ser menos 1 menos seno cuadrado de ax entre 2a más mi constante c'. ¿De acuerdo? Como multiplico por un menos, esto va a ser igual a, voy a separar esto, y esto va a ser menos 1 sobre 2a, menos por menos, más seno cuadrado de ax sobre 2a más c'. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, este es igual a este. Es igual al seno cuadrado de ax entre 2a. Más, voy a poner un paréntesis solamente para escribir, menos 1 sobre 2a más c'. Díganme, por favor, c' es una constante. ¿A qué es? ¿A poco no es Una una Constante. constante? Entonces, este de aquí va a ser una constante. Entonces, yo puedo decir, mira, fíjate, si C es igual a menos 1 sobre 2a más c', entonces esto lo puedo yo escribir como el seno cuadrado de ax entre 2a más una constante. Y entonces los dos resultados son iguales. ¿De acuerdo? He llegado al mismo resultado. Ahora, también lo quise hacer por lo siguiente, fíjense, si yo llego aquí y yo llego acá, y supongan que uno de ustedes usó la primera sustitución y su compadre del alma usó la otra sustitución el día del examen y de repente, por razones del destino, quisieron comparar resultados, uno puede decir, estás mal, y al otro decirle, estás mal. Y esa discusión bizantina no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no tiene sentido la discusión de decir quién está mal? ¿O quién está bien? Porque ambas sustituciones pueden dar el mismo resultado. No pueden dar el mismo resultado. Ambas sustituciones dieron un resultado correcto. No pueden, lo dieron tal cual, porque no nos equivocamos, ¿de acuerdo? No nos equivocamos aquí, no nos equivocamos aquí. Lo único es que esto es, salvo una constante, es la misma función. ¿Qué es lo que buscamos con la integral, de acuerdo? La integral encontramos una función más una constante.
Es la misma función. ¿En qué difieren estas dos funciones? En una constante. ¿Qué constante? -1 sobre 2a. ¿De acuerdo? Una vez que has dado, para has dado un valor C', lo tienes fijado. ¿De acuerdo? Lo cual, fíjense, y me gustan ejemplos como este por lo siguiente. Seguramente no faltará que ustedes han escuchado de algún profesor que les dice, es que este es el único camino para resolver las cosas, ¿no? Y si él te enseña esta sustitución y tú haces esa sustitución, palomita. Pero si tú haces esta sustitución, cuerda, estás mal. No, no. Eh, a veces en matemáticas no hay una sola manera de resolver un problema. ¿De acuerdo? Eso sí, se ha de llegar al resultado correcto. Estos dos resultados son correctos, sí, porque son el mismo. Lo único que haces a través de esta identidad, te das cuenta que son exactamente el mismo, más una constante. De hecho, alguien ha escuchado hablar del teorema de Pitágoras, ¿no? Todos ustedes. Cuando se los enseñaron, Sí. y en principio se los exhibieron que era cierto, vieron un método de un triangulito y no sé qué. Hay como a uno en bachillerato le enseñan al menos 2 o 3 maneras de ver que el teorema de Pitágoras es cierto. Hace muchos años, a lo mejor todavía existe el libro, había un libro en una biblioteca. De hecho, no era una biblioteca de ciencias, era en una biblioteca, creo que del Instituto de Investigaciones Estéticas o algo así. Eh, y el libro tenía al menos 200 demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es solamente para decirles, si ustedes emplearon otra sustitución, pero hicieron bien los pasos, él va a decir, pero los hicieron bien, no quiere decir que está incorrecto el ejercicio. Ahora, cuando yo tengo esto, lo más natural, pues como ya sé que la derivada del seno es el coseno, la sustitución más natural es esta, pero no es la única. Por cómo son el coseno y el seno, pues también podría ser esta sustitución, ¿de acuerdo? Así que si ustedes hicieron un buen desarrollo, no se dejen intimidar ni siquiera por el profesor, ¿no? Díganle, no. ¿Y dónde dejé? Ahí está el plumón. ¿De acuerdo? Ahí es donde, en este tipo de casos es donde conviene tener clara la constante. ¿Sí? Que llegaron a una función, llegaron a otra. Sí, la única diferencia es la constante. Las dos respuestas son correctas, sí, difieren en una constante. Muy bien. Vamos a hacer otro. La integral de la tangente de x sobre 2, la secante cuadrada de x sobre 2. En esta a lo mejor se podría hacer lo mismo, pero aquí sí ya es más obvio, ¿no? Que la tangente de x entre 2, su derivada es la secante cuadrada de x entre 2. Entonces, voy a hacer u igual a la tangente de x sobre 2. Y du va a ser igual a la secante cuadrada de x entre 2 de x. ¿A poco no? ¿Sí? La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, ahora voy a sustituir, eso es la integral de u de u. ¿A poco no? Tangente de x sobre 2 es u de u secante cuadrada de x entre 2 de x.
¿Quién es la derivada de esto? Pues ya la derivada de esto, de hecho la hicimos hace un momento, la integral, perdón, es u cuadrada entre 2 más la constante. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir quién es u, y u es la tangente cuadrada de x sobre 2 sobre 2 más la constante. ¿Cuál es la derivada de la secante? ¿Recuerdan cuál es? Es secante por Tangente. tangente. Secante por tangente. Entonces, Ujú. fíjense en esto, ¿eh? Es que ahorita que les dije es más obvio. La derivada de la secante es igual a la secante por la tangente. En este caso, x sobre 2, ¿no? Secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2. ¿De acuerdo? Por esto, yo podría hacer, al igual que lo hice aquí, podría hacer otra sustitución. V igual a la secante de x sobre 2. dv igual a la secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2 de x. ¿De acuerdo? Y aquí yo diría v igual a esto, sustituyendo sería la integral de la tangente de x sobre 2 por la secante cuadrada de x sobre 2 de x es igual a la integral, y ahora la voy a escribir así, secante no, solamente secante, no cuadrada, de x entre 2 por la tangente de x sobre 2, secante de x sobre 2 de x. ¿A poco no estos dos son iguales? ¿Qué es lo único que hice? Pues el secante cuadrado lo escribí como secante por secante y los agrupé de manera diferente. Pero este es u, este es de u. Entonces esto es igual, v, perdón, eso es igual a la integral de v de v. ¿Cuánto vale esto? V al cuadrado sobre 2 más la constante. ¿Quién es v? La secante de x cuadrada. O sea que esto será secante, quita ya el paréntesis, secante cuadrada de x sobre 2 entre 2 más la constante. Ahora, ¿en qué se parecen estas dos? Pues se parecen en lo siguiente. Profe, una pregunta. ¿En la Dime. derivada no faltó multiplicar por un medio? Ah, sí, gracias. ¿Por quién? Por este, ¿no? Esto es un medio. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Un medio de x. Entonces, dv, va a ser esto entre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? dv, de esta de aquí, gracias por haberme hecho esa observación, si no, ahorita hubiéramos parido cuates. Esto es 2 de v es igual a la secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2 de x. Entonces, aquí a la hora de sustituir tengo que poner dv sobre 2. Ah, miren, queda más padre, creo. Esto es v de v entre 2, ¿no? Entonces, haré un paso más. Esto es igual a un medio de la integral de v de v. Esto es un medio por b cuadrada sobre 2 más la constante. Entonces es b cuadrada sobre 4 más la constante igual a la secante cuadrada de x entre 2 sobre 4.
más la constante. Entonces, ahora, ¿qué relación hay entre tangente tangente cuadrada de x entre 2? A ver. Aquí me faltó también un medio. Sí, solo quedaría Desde la antes me tangente lo hubieran cuadrada, ¿no? dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí era tangente de x entre 2. Cuando derivamos es secante cuadrada de x entre 2 por x entre 2. Por 2, perdón, por un medio. Por un medio de x. Entonces, du, aquí sería u sobre du sobre 2, y aquí sería un medio, y aquí también sería un cuarto. Gracias por haber hecho esa observación, ¿eh? Si no, se me hubiera ido ahí el 2. Y este ya son correctos, ¿eh? Los lunes vuelvo más espeso que otra cosa. Pero bueno, ¿no hay algún signo que nos hayamos robado? Profe, me perdí en por qué pasó un medio dividiendo. Bueno, ¿cómo llegó a du sobre 2? No, seguro me equivoqué. A ver, espérenme. Déjenme reviso primero este. Secante, déjenme hago primero. ¿Quién es la derivada de la secante? Déjenme reviso rápido la derivada de la secante. Es 1 entre coseno de teta. Porque ya entre los dos y no sé qué, ya hasta me dio miedo de haber hecho esto mal. ¿Quién es la derivada de esto? Por la regla del cociente es la derivada del 1 por el coseno de teta menos, aquí sí se va, vale, menos 1 por la derivada del coseno, que es menos el seno de teta. Todo esto entre coseno cuadrado de teta. Aquí sí está bien. Entonces, este se cancela. La derivada del 1 es 0. Menos por menos más es seno teta entre coseno teta. Entonces, sí es tangente, seno entre coseno, tangente por secante. Ajá. Vale. Entonces, ahora la tangente es seno entre coseno. Esa sí es secante cuadrada, ¿no? Pero déjenme seno de teta sobre coseno de teta es igual a coseno teta menos seno teta, está bien, coseno cuadrado de teta. Esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado. Perfecto. Perdón, es que quería checar esto. Ahora, voy a checar los x sobre 2. Los x sobre 2. Vamos a ver. Seguramente tendré que borrar algunas cosas, pero bueno. U es la tangente de x sobre 2. ¿Quién es de U? Es la secante cuadrada de x sobre 2. Y aquí sí es incorrecto. A ver, vamos a borrarlo. Y perdón, lo borro y lo rehago. Muy bien. Esto está bien, ¿no? Secante cuadrada de x entre 2 por un medio de dx. Solo lo voy a escribir bien. Secante cuadrada por un medio de x. Ahí está. Ahora, como observó su compañera y me preguntó, ¿y por qué lo haces así? De hecho, lo hice mal. Lo hice mal por lo siguiente. Aquí tengo un medio de x. Esto es du igual a la secante cuadrada de x sobre 2 de x sobre 2. Este 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, este es 2du igual a la secante cuadrada de x sobre 2 de x. ¿De acuerdo? Ahora sí sustituyo. Esta sí ya es la correcta por el 1/2, por el factor 1/2. Yo solamente lo puse así tal cual, pero no apliqué la regla de la
cadena, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual a la integral de U2 de U. Y eso es igual a 2 por la integral de U de U. Fíjense, a lo mejor y aquí también está mal la cosa, ¿no? Esto es 2 por U cuadrada sobre 2 más una constante. Este 2 y este 2, ¿qué les pasa? Se van, ¿no? Y me queda U cuadrada más C. ¿Quién era U? Era la tangente de X cuadrada sobre 2. Esto es tangente cuadrada de X sobre 2 más la constante. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar esto. El problema fue que me puse a hacer cuentas como loco sin hacerlo en orden, ¿eh? Vamos a borrar esto y ahorita lo escribimos correctamente. Esto es secante de X entre 2 es igual a la secante de X entre 2, su derivada es la secante de X entre 2 por la tangente de X entre 2 por un medio. ¿De acuerdo? La derivada de la secante de X es secante de X por tangente de X. De X entre 2 tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces me queda secante de X entre 2 por tangente de X entre 2 por un medio. ¿De acuerdo? Entonces ahora, si yo Profe, ¿pero qué digo me está haciéndolo al cuadrado? al cuadrado, ¿qué? Perdón. La secante. Ajá. Entonces no sería más bien 2 por la secante de X sobre 2 por la secante de X sobre 2 por la tangente X sobre 2 por Ah, un medio. podría ser, o si no, si es la secante de X entre 2, así, tal cual, puede ser este, ¿no? Ok. Has encontrado otra manera de hacerlo. A ver, me explico. No, no, de hecho no me conviene tomar secante cuadrada. Fíjate por qué no me conviene tomar secante cuadrada. Sí, no me conviene. Espérame. Ahora te explico por qué, ¿eh? Secante de X entre 2, su derivada, ¿estás de acuerdo con qué es esto? Sí, de ahí sí. Sí, vale. Vamos a reescribir este. La integral de la tangente de X entre 2 por la secante cuadrada de X entre 2 de X, ¿a poco no es igual a la integral de la secante de X sobre 2 por la tangente de X sobre 2 por la secante de X sobre 2 de X? Lo único que hice fue que la secante de X la escribí como secante de X por secante de X. Secante de X por secante de X, secante cuadrada de X. Tangente de X sobre 2 es este. ¿Estás de acuerdo con esto? Y ahorita vemos Ok. la sustitución que tú propones, ¿eh? Entonces, voy a decir V igual a la secante de X sobre 2. dV es igual, entonces, a la secante de X entre 2 por la tangente de X entre 2 por un medio de X. ¿A poco no? Por esto. ¿De acuerdo? Estoy usando otra sustitución, ¿eh? La V. U y V igual a la secante de X entre 2. dV va a ser secante de X entre 2 por tangente de X entre 2 por un medio de X. Ahora, ¿quién me sobra? Este se parece a este, salvo el un medio. Un medio, el 2 está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. 2V igual a la secante de X entre 2 por la tangente de X entre 2 de X. ¿A poco no? Está padre esto.
¿Sí? Ok. Vale. ¿Quién es este? Este es la integral de v por 2 de v. ¿Quién es este de aquí? Esto es 2 por la integral de v de v. Ahora, ¿esto quién es? ¿Quién es este de aquí? 2 por v cuadrada sobre 2 más una constante. Este 2 se cancela con este y esto es v cuadrada más la constante. ¿Quién era v? V era la secante de x sobre 2, ahora es cuadrada, de x entre 2, más la constante. ¿De acuerdo? Déjame termino de ver si estas dos son equivalentes y ahorita vemos tu sustitución, ¿eh? Entonces, fíjense en esto. Ya llegué a dos integrales, que espero ahora sí, ya no me tragué los un medio, ¿no? Que fue lo que hice en el pasado. Y gracias por recordarme, que si no, lo hacemos mal. Ahora, tengo tangente cuadrada de x entre 2 más la constante, secante cuadrada de x entre 2 más la constante, y déjenme decirles, una de las cosas que yo dije, ay, perro, ¿y esto por qué es así? Es por lo siguiente, en el otro día, en el otro día, en el ejercicio anterior, aquí, entre el seno y el coseno había signos más y menos, ¿no? Y como aquí no vi signos más y menos, dije, perro, ¿y esto por qué? Pero espero que no haya problema. ¿Cuál es la identidad trigonométrica? Seno cuadrado de x entre 2 más coseno cuadrado de x entre 2 es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Pues por la desigualdad, por la igualdad pitagórica. Ahora, fíjense, yo quiero una, ¿cómo se llama esto? Quiero una identidad donde tenga tangente cuadrada de x. ¿Cómo puedo obtener de aquí tangente cuadrada de x? ¿A poco no? ¿A poco no? Si yo divido entre coseno cuadrado, seno cuadrado de x entre 2 entre coseno cuadrado de x entre 2, ¿a poco no esto es la tangente cuadrada de x entre 2? Que ese es el que estoy buscando. Más coseno cuadrado de x entre 2 sobre coseno cuadrado de x entre 2 igual a 1 sobre coseno cuadrado de x entre 2. Fíjense, coseno cuadrado de x entre 2, 1 entre coseno cuadrado, ¿quién es? ¿A poco no es la secante cuadrada? Sí. Sí, ¿no? Entonces esto, fíjense, esto es la tangente cuadrada de x entre 2 más 1 es igual a la secante cuadrada de x entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en esto. Para que formalmente no sea igual y pueda yo hacer lo que voy a hacer, cuando yo hago esta integral, déjenme le pongo C', así como lo hice en el otro ejercicio. Ahora, fíjense, tengo tangente cuadrada de x entre 2 más 1 es igual a la secante cuadrada de x entre 2. Entonces, este de aquí, tangente cuadrada de x entre 2 más la constante, es igual a la secante cuadrada de x entre 2 más 1 más c. ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a hacer ahora es estos dos los junto y digo, mira, sea C' igual a 1 más C. Entonces,
cuando yo hago esto, pues yo puedo escribir esto como la secante cuadrada de x entre 2 más c'. ¿De acuerdo? Y tenemos la misma situación que en el ejercicio anterior, la única diferencia es la constante. ¿Sí? Ahora es 1 más c. Y por cierto, si no me hubieran hecho la observación su compañera, si no me lo hubiera hecho, no me hubiera salido y hubiera estado haciendo tontería y media. No, esta es la manera correcta. ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a ver lo que decía su compañero. ¿Quién fue el que dijo que si hacemos tal Y yo, profe. sustitución? Juan Francisco. A ver, tú dijiste, ¿qué tal si hacemos secante cuadrada de x entre 2, ¿no? ¿Quién es la derivada de la secante cuadrada de x entre 2? Pues hagamos la derivada. Es 2 por la secante 2 menos 1, ya no le pongo exponente, 2 por la secante de x entre 2 por un medio de x. Es igual a la secante de x entre 2 de x. ¿De acuerdo? Porque este 2 y este un medio se cancelan. Ahora, el problema que yo veo aquí, ¿cuál es? Si u es igual a la secante cuadrada de x entre 2, ¿quién es du? Du va a ser igual a esto de aquí, a la secante de x entre 2 de x. Ahora, si yo hago esto, tendría que sustituir ahí. Pero tengo un pequeño problema. ¿Dónde aparece la tangente aquí? ¿En u o en la du? ¿Sí, no? No sé si me explico, Juan Francisco. Sí, le voy entendiendo. Ajá. Mi problema, y por eso no uso esta, es ¿dónde queda la tangente? Hmm. Ese es mi problema. Por eso no uso esta, ¿eh? A lo mejor tendría que hacer una modificación, por ejemplo, si u es la secante cuadrada, tienes esto. Tangente cuadrada más 1. Entonces, a lo mejor habría que, no, es bastante complicado, ¿eh? Sustituir, si u es la secante cuadrada, entonces hasta puedes poner tangente cuadrada más 1, ahí, por ejemplo, y te da la tangente cúbica de x más la tangente de x. Y habría que integrar la tangente cuadrada y la tangente de x. Que no sé muy bien cómo se hace eso, ¿eh? Al Oiga, menos con las profesor, herramientas que tenemos hasta ahora. Dime, en su derivada de la secante cuadrada no está mal. a ver, ¿en cuál? No, ¿En esta? ajá, A ver, porque vamos a primero repasarla, se ¿eh? explica. Ujú. No, vamos a repasarla. Primero aplico 2. Esto es secante cuadrada. ¿Cuál es la derivada? 2 por la secante. La secante. Ay, me falta algo, ¿eh? Y le falta, Sí, es que tienes la razón. derivada del secante es Ah, secante entonces a de lo x mejor sí queda tangente. eso, ¿eh? Espera. Lo traté solamente como esto. No apliqué la regla de la cadena. 2 por la secante de x entre 2. ¿Quién es la derivada de la secante? Secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2. Y ahora sí por un Secante medio. por tangente. Ah, maldito, perdón. Sí es cierto, ¿eh? Secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2 de x.
Falta el un medio de la derivada Por el de un x sobre medio, ¿no? dos. Sí, por el un medio. Gracias. Y ahorita lo cancelamos. Un medio de x. 2 por un medio se va y esto me queda secante de x entre 2 por la secante de x entre 2 por la tangente de x entre 2 de x. A ver, ahora vamos a ver si podemos... Ay, pero de todas maneras me falta, ¿no? Fíjense, si u es igual a la secante cuadrada de x entre 2, du, ¿quién sería? Sería la secante de x entre 2 por la secante. Ya la pongo cuadrada, ¿no? Secante cuadrada de x entre 2 por la tangente de x entre 2 de x. A ver, ¿por qué digo que no me conviene? U estaría aquí. Tengo, déjenme lo pongo bien, secante cuadrada. Du debería ser esto. ¿Qué pasa si tú multiplicas u por du? Sería secante cúbica, no, secante cuarta. Este por este sería secante cuarta de x entre 2 por la tangente de x entre 2 de x. Si sustituyes los dos, para obtener algo del estilo de u de u. ¿De acuerdo? ¿Quién buscarías tú? Tú buscarías que fuera la tangente de x entre 2 de x, porque ya usaste la secante cuadrada de x entre 2. ¿De acuerdo? Entonces tengo que, para que fuera tangente de x entre 2 de x, que es el que me serviría, este tendría que ir dividiendo. Pero cuando yo escriba todo de esta forma, me va a dar una cosa como esta. Si yo hago esta sustitución, este sería du, ¿quién dijimos que le sobraba? Secante cuadrada de x entre 2 es igual a la tangente de x sobre 2 de x. Entonces, fíjense, vamos a sustituir para que nos dé algo de este estilo. Entonces, la integral esa de allá sería tangente, aquí está, u du sobre la secante cuadrada de x entre 2, la integral esta, pero aquí tengo un problema. Este secante cuadrada de x entre 2 no depende de u. El problema, Juan Pablo, es que si ponemos eso de ahí, estamos aquí, en esta sustitución, aquí tenemos un problema del que no nos podemos librar, porque necesitamos secante de x entre 2, necesitamos que ya no aparezca la x. Es justo la que nos da problema. ¿De acuerdo? A pesar de que sí, aquí me equivoqué, no hice la derivada que debía, ya es correcta la que dijo su compañero, pero no nos lleva a algo coherente. Profe, ¿Alguien abrió entonces su es micrófono? mejor, Ajá, sí, yo. dinos. Entonces es mejor que aparezca una constante sobre su cambio de variable que una expresión. Si tú, a la hora de derivar, para que te quede de la dv, te queda algo, la du, ¿no? Tienes aquí el tangente de no sé qué, y tú divides, y aquí siempre abajo no es una constante, es bastante complicado lo que tienes que hacer, porque ¿qué haces llegando aquí, no? Cuando sustituyes, te sobra ese secante cuadrada de x entre 2. ¿Cómo podrías quitar ese secante cuadrada de x entre 2? Haciendo otro cambio de variable. Y si haces ese cambio de variable, estoy de acuerdo contigo y sobre todo estoy de acuerdo con la risa, si haces ese cambio de variable, observa por favor que vas a regresar a una expresión como la que tenías originalmente. ¿De acuerdo?
problemas como este, de tomar un cambio de variable que nos dé algo de este estilo, es lo que hace que a veces nuestro problema se pueda complicar bastante. No porque estés haciendo algo que sea incorrecto, no, sino porque puedes caer en un círculo vicioso. Y estos dos caminos, el de esta y esta sustitución, en realidad fueron muy cortos, ¿no? Aquí, todo esto de aquí, que fue la mitad, solamente fue justificar que son la misma. Entonces, en realidad son cortos. Si tú haces una sustitución que te das cuenta después de un momento que te está metiendo en un remolino, más en problemas como estos, yo te aconsejo, detente un momento y di, no, mejor intento otro cambio de variable. Profe, una Dime. pregunta. Ahí no podríamos reemplazar el seno cuadrado de x sobre 2 por una u, cancelar las dos u's, quedarnos con una ¿Dónde integral. es ahí? ¿En este último? En esa parte, ajá. Ajá, a Sustituir ver. esa por una u, después hacer una cancelación de u's y simplemente integrar du, que sería al final una u más c, y ya después nada más reemplazaríamos la u por la secante cuadrada de ¿Y x sería sobre u 2 cuadrada sobre 2? más la c, y ya tendríamos nuestra integral, ¿no? ¿Y quién sería la integral? ¿Secante cuadrada? Secante cuadrada de x sobre 2 más c. Secante cuadrada sobre 2 más c. Aquí el problema, a ver si podría ser u cuadrada sobre 2. A ver. No me gusta lo que dices, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo que probablemente sea una buena solución. Espérame, déjame lo reviso. C cuadrada 2 seno, el 2 se nos fue, no hay problema. A ver, primero, lo que dices está bien. Si tú agarras u secante cuadrada de x entre 2, secante cuadrada por la cosa esa que hicimos de ahí es u. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué no me gusta? Fíjate, sí se cancela y te queda la integral de u más una, que es u cuadrada sobre 2 más una constante. ¿De acuerdo? El problema y lo que no me gusta es esto. La secante cuadrada de x entre 2 entre 2. Ay, no, ya sé cuál es el problema, que ya sé qué es lo que no me gusta. A ver, u de u, déjame ver nada más que no diga alguna tontería. U entre u se cancela. ¡Qué basura! U entre u y la integral de u es u. Sí, yo estaba metiendo un 2 que no debía. Esto es u, no es u cuadrada. Pues sí es cierto, ¿eh? Su compañera lo ha hecho bien, ¿eh? Y no tengo empacho en decir que vio lo que yo no vi. Yo dije, oh, ¿qué vas a hacer aquí, eh? Pero fíjense, esto es la integral de u sobre u. Estos dos se cancelan. Esto es la integral de du y es igual a u más la constante. Pero u es secante cuadrada. Sí es correcto, ¿eh? Es correcto. Lo que no me agrada, pero es más que no me gusta, es que este es u de u entre u.
No me agrada. No me agrada, pero es correcto, ¿eh? No me agrada, pero es correcto, vuelvo a decir. De entre los tres cambios, ¿cuál les gusta más? Los tres. Los tres, vale, muy bien. Fíjense que ya está. Ah, no, ya, ese ya está. Tangente. Estas funciones trigonométricas, la ventaja que tienen es que de repente es así medio circular la cosa, ¿no? A ver, el tercero a mí no me gusta. He de decirlo, ¿eh? Para que no me explote el corazoncito, pero es correcto. Solamente porque tienes el secante cuadrada de x entre 2, que es exactamente la u. Ay, no sé. Estas cosas son. De hecho, desde aquí se debió haber escrito du es igual a u por tangente de x entre 2 de x. Lo pasas para allá y te queda du entre u. Así como lo tenías, ¿no? Pones esto, se cancelan y te queda. Y sí, es correcto. Totalmente correcto. Voy a detener la grabación.